Saludos y bendiciones, un fuerte abrazo para todos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de poder leer la palabra de Dios. Nuevamente me había ausentado más de un mes, calculo, pero acá estamos con la ayuda de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios. Saludos a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, hijos, familia, hermanos, amigos. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión. Ojalá me puedan ayudar a poder compartir y a poder leer sobre todo lo que la palabra de Dios dice, para que sepamos cuál es la verdadera voluntad de Dios. Esto es lo más importante. No es tanto lo que yo piense o yo quiera decir, sino lo que está escrito. Tenemos un tema, hermanos, y esta es la primera parte. Digo la primera parte porque no va a dar mucho tiempo para poder explicarlo en un momento. Entonces va a ser la primera parte de fariseos o mundanos. Y también se complementa gracia o libertinaje. Esto es muy importante poderlo entender, hermanos, porque tenemos en este tiempo cabalmente, si uno quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que lo van a tildar a uno es de fariseo o legalista, ¿verdad? Entonces quieren hacer funcionar el nombre de fariseos como que el que esté haciendo lo bueno es un gran fariseo, que le está exigiendo a los demás. Y hoy quisiéramos, a raíz de lo que está escrito, poder saber quién es un fariseo. ¿Cómo los identifica nuestro Señor Jesucristo? Vuelvo a repetir, si nosotros estamos compartiendo la palabra tal como está escrita, nos están tildando de fariseos. Y ese es un problema, porque vamos a darnos cuenta que los fariseos no era que ellos defendieran lo que estaba escrito, o que quisieran obligar a la gente a hacer lo que estaba escrito, porque ellos no hacían ni compartían lo que estaba escrito. Entonces queremos a raíz de lo que está escrito, miren, está Mateo capítulo 23 y todo el capítulo 23 habla quién es un fariseo y de qué manera se conducían ellos. Y nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 13 en adelante comienza a decirles: ay de vosotros, fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. Así se refiere nuestro Señor Jesucristo a este grupo de personas que actuaban en el Antiguo Testamento, que vivían cuando Cristo vino a la tierra y estaban ellos enseñando, pero no la palabra de Dios. Ya vamos a leer qué era lo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, quiero hacer ese entre paréntesis, que cada vez que uno quiere buscar de Dios como está escrito, o ya es legalista para muchos que no quieren buscar de Dios, o ya se vuelve uno un fariseo según el criterio de ellos. Porque la gracia, ahí es donde comienzan ellos a confundir una cosa con otra. Piensan que el que quiere obligar a las personas a vivir como Dios quiere, este es un fariseo. Y que Dios estaba en contra de estos. Porque ahora nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y en cierta manera sí es razón lo que estoy diciendo de último. Nosotros ya no estamos viviendo conforme a la ley. Pero la iglesia tiene estatutos. La iglesia tiene órdenes. La iglesia tiene un orden divino que estableció nuestro Señor Jesucristo a través de las cartas del apóstol Pablo. Estableció un orden para la iglesia. Entonces vamos a comprender quién verdaderamente es un fariseo y quién verdaderamente está buscando la gracia o está viviendo en la gracia de Cristo. Esto es lo más importante, porque es muy difícil poder... miren, no hago saludos para no interrumpir lo que estoy compartiendo, pero tengo ahí a mi gran amigo Coya. José, Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo, mi gran amigo de Tamaulipas. Gracias, mi hermano Coya, por todo lo bien que te portaste conmigo. Tenía la esperanza que un día iba a servir a Dios y aquí me está dando la oportunidad de servirle. Y gracias, mi gran amigo Coya. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo hasta Tamaulipas para ti y tu esposa Elisa.
Que Dios les bendiga, saludame a toda tu familia, por favor. Es alguien que aprecio mucho y recuerdo mucho, por lo tanto hice un paréntesis. Que Dios les bendiga. Bueno, sigamos acá con que ¿quién es un fariseo? Un fariseo, definitivamente lo vamos a leer en capítulo 23 de Mateo. Y nos va a explicar la palabra de Dios cuál es verdaderamente su voluntad. Oiga lo que está escrito, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, mire, como primer punto, nuestro Señor Jesucristo no hablaba por la espalda, hablaba de frente. Y desenmascaraba lo que había que desenmascarar, lo desenmascaraba él. Y él ahorita va a hablar, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí comienza a hablar de varias características. No voy a leer todo el capítulo 23, pero aquí comienza a hablar de varias características. Y es que ellos querían ser maestros. De hecho, eran maestros y les gustaba que les llamaran rabinos. Ellos les gustaba la adoración humana, no buscar el favor de Dios, no enseñarle a la multitud lo que estaba escrito, sino ellos querían enseñar sus costumbres, sus tradiciones o lo que habían pensado los ancianos. Ya lo vamos a ver. Pero acá en el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa era una de las cualidades que ellos supuestamente enseñaban la ley de Dios, que había que amar al prójimo, pero ellos no amaban al prójimo. Ellos, hoy ahorita lo vamos a leer, si era posible, hacían un gran robo con lo de los diezmos. Obligaban a las viudas a dar cuando ellos estaban obligados a mantener a las viudas y a los huérfanos. Ya lo vamos a leer. Pero esa era la manera de que ellos estaban manifestando. De esa manera se conducían los fariseos. Vuelvo a repetir, se nos tilda de fariseos cuando queremos poner por obra la voluntad de Dios. Cuando queremos vivir como está escrito, se nos tilda de fariseos o legalistas. Y ahora nos vamos a dar cuenta que los fariseos ni vivían conforme a la voluntad de Dios, ni hacían la voluntad de Dios. Solo de vez en cuando la platicaban, pero a su conveniencia. Ya lo vamos a leer. Estoy leyendo Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, primera característica, solo dicen de hecho o de palabra, y no era tanto que ellos recitaran la palabra de Dios, no. Decían que había que amar al prójimo, pero ellos no tenían amor al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo sanaba a alguien en sábado y ya querían linchar a nuestro Señor Jesucristo. Hacía milagros nuestro Señor Jesucristo y ellos se oponían a la voluntad de Dios. Y ya lo vamos a leer, también vamos a leer Marcos capítulo 7, porque ahí nos va a redactar lo que nuestro Señor Jesucristo nos está explicando. Oiga, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice, atan cargas pesadas. No está diciendo que predican la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios dice, si tu ley no fuese mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios nunca es una carga. Al contrario, con la palabra de Dios y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios nunca va a ser una carga en los hombros de uno. Sí, es que ahora tengo que obedecer a Dios. No. Leía un comentario de un hermano Carlos, cabalmente, que aquí está Carlos Ibáñez, donde dice que él anhela ser guiado por el Espíritu Santo, anhela poder entender y vivir conforme está escrito, y ese es mi anhelo. Es increíble, no nos pusimos de acuerdo, pero lo que él piensa, pienso yo. ¿Por qué? Porque mi anhelo es no fallar a Dios. Mi anhelo es voluntariamente. Tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente. A mí no me están obligando. Yo estoy acá en Estados Unidos, antes era un drogadito, un borracho, un de todo, y eso lo hacía con gozo. Pero ahora me di cuenta que Dios me rescató de las tinieblas a su luz admirable, y ahora dice que al que a muchos se le ha perdonado, mucho ama.
Por lo tanto, esto no es una carga para mí. Al contrario, si yo siento por ratos dentro de mi corazón que me estoy como desviando, el Espíritu me redarguye. El Espíritu me lleva a una conciencia y me hace sentir, Maynor, te estás desviando. Entonces ahí ya comienza mi aflicción. Antes yo podía drogarme, pero ahora no puedo. Antes yo podía ver, pornografía, ahora no puedo. No puedo, no porque alguien me tenga los ojos cerrados, no, es que ya no lo acepta mi espíritu, ya no acepta mi corazón el quererle fallar a Dios voluntariamente, no lo acepta. Antes yo podía tener relaciones sexuales con mujeres y andar para arriba y para abajo, ahora ya no lo puedo hacer. ¿Pero por qué si nadie me mira? Pero es que yo tengo un Dios que amo y lo quiero amar de corazón, no porque me digan en una iglesia, no. Lo hago porque quiero hacerlo de corazón. Ahora me quiero guardar para Dios. Pero entonces, recobrando otra vez lo que estamos leyendo en el versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Oiga lo que está pasando, que ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces no era que estuvieran predicándole la palabra. Sí, siguen atando cargas pesadas contra los jóvenes, contra los niños, contra los hermanos, en lugar de orar por ellos. Es que sí hay que orar por ellos, pero ¿cómo sabrán si no hay quien les diga la verdad, si no hay quien les predique? Ya vamos a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, hay parámetros, hay estatutos que norman a la iglesia en un servicio, hay reglas. No es la ley de Moisés, sino que es lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo explicó de qué manera, por mencionar un ejemplo, de qué manera se iba a hacer un culto y de cuántas maneras se iba a hablar en lenguas, cuántas veces o quiénes iban a hablar, si iba a ser todos juntos como la gente dice, activen sus dones, hablen todos en lenguas, hablen. No, la Biblia dice que dos. Primero, que si uno habla, que los demás callen. Como primer punto es un parámetro. Y si no, y después termina de hablar y que puede hablar otro. Pero Dios no quiere relajos dentro de la iglesia. Son parámetros. Pero los fariseos no estaban enseñando eso. Ellos ponían cargas. Porque ya vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 7. Ellos explican, nuestro Señor Jesucristo es el que está explicando qué cargas son las que ellos ponían. Porque dice, bien invalidáis los mandamientos del Señor por vuestras tradiciones. Quitaban la palabra de Dios y ponían sus tradiciones. No se lavó las manos, no hizo esto, no hizo lo otro. Entonces una cosa es que nosotros hablemos de lo que está escrito y una cosa es que queramos inventarnos lo que no está escrito. Si usted viene y me dice, los hombres podemos usar el pelo largo, yo le voy a decir que no. Legalista, fariseo. No, es que la Biblia dice que no, que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo. Es vergonzoso para Dios, no le gusta. ¿Acaso no la misma naturaleza no os enseña que la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, pero al hombre le es vergonzoso? Entonces vamos a ir comprendiendo qué es realmente la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos apegamos a lo que está escrito, ¿qué fueron los estatutos de la iglesia? Porque hay que hacer a un lado lo que realmente era lo que la ley mosaica quería hacer. Eso era para los judíos. Tal es el caso que Pedro y Pablo, Jacobo y Juan y Bernabé, que estaba ahí presente, se pusieron de acuerdo y dijo, bueno, nosotros llevamos el evangelio a los gentiles y ustedes a los de la circuncisión. Sí, ellos siguieron predicando la circuncisión a los judíos, pero a la iglesia ya no le dijeron que siguiera circuncidándose, sino que, ahí lo vamos a leer, acá está un montón de pasajes, el tiempo es el que no vamos a tener, pero oiga lo que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren promoverlas. Acá había otro gran problema, que querían ellos ponerle carga a los hombres. La palabra de Dios no es una carga. Si a usted se la dicen, si a usted se la están leyendo, siéntase bienaventurado, porque dice que en los postreros días vendrán muchos falsos maestros y apartarán del oído la verdad.
y se dedicarán a las fábulas. Si a usted todavía le están predicando como dice la Escritura, siéntase dichoso. Y no tenga necesidad que alguien venga y le predique. Usted viva como está escrito. Pero para eso necesita usted ver la palabra de Dios como está escrita, para que usted se conduzca. Entonces estamos haciendo como una referencia de lo que quién es un fariseo. Oiga el versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. Este era otro problema que ellos tenían. Le gustaba llamar la atención. Sí, se ponían su ropa larga, sus filacterias, y hacían de cuenta que eran bien espirituales, que leían mucho la Biblia, pero no la ponían por obra. Sí, no la ponían por obra. Oiga lo que dice. Antes hacen todas sus obras. Ahora la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero no es por obras no quiere decir que nosotros no vivamos en santidad. Es que la gracia nos lleva a nosotros a ser santos. Ahí está un regalo, la gracia. Ahora manténgase en santidad. Sí, que la vimos en adulterio. Ok, ¿dónde están los que te acusan? No están. Bueno, vete, pero ya no peques más. Sí, hermanos. Entonces, la gracia, vamos a ir poco a poco. Vamos a seguir con los fariseos. Pienso que vuelvo a repetir, no es un tema de un ratito. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Oiga, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Sí, se ponían versículos roítos de la palabra de Dios para que poder estar ahí, pero lo hacían para debatir, no era para tanto para un conocimiento y vivir la palabra. Eso era lo que ellos hacían para ser vistos. Ahora, si usted ve a su hermano pecar, vaya y háblele. Si usted mira una situación en el Facebook y quiere... mire, acabo de tener un inconveniente. No quise seguir contestando y mucho menos seguir en el altercado, pero quise ver hecho algo que es necesario que nosotros entendamos. La palabra de Dios se enseña, hermanos, está en 1 Corintios capítulo 11. Ya lo vamos a leer, pero me voy a adelantar un poquito. Dice que si alguno ora o profetiza con la cabeza cubierta, sí, mire, usted podrá estar hablando conmigo y de cualquier tema si usted quiere, pero si usted quiere evangelizarme, quítese la gorra. No, es que usted es legalista o fariseo. Vamos a entender quién es un fariseo, ¿ya? Y vamos a entender si la palabra de Dios lo dice. Ya no es que... Entonces el primer fariseo era Pablo. De hecho, él era fariseo de fariseos. Pablo era fariseo de fariseos, pero cuando vino el conocimiento de Cristo, tiró todo a la basura, lo estimó todo a la basura, lo estimó todo por basura, por el conocimiento que vino a su corazón. Pero Pablo comienza a explicar, y está escrito en la Biblia, que es vergonzoso que el hombre se cubra la cabeza. A la mujer le es vergonzoso que no lo haga. Entonces ya vamos a ir viendo qué es lo que está hablando. Pero con respecto a esto, lo primero que me gané fue: fariseo, deje que los jóvenes, deje que aquí, deje que allá. Bueno, yo dejo. Pero hay de esta persona que está enseñando cosas que no están escritas. Nosotros tenemos, porque ya vamos a ver lo que era un fariseo. Cabalmente, nos quieren tildar a nosotros de fariseos porque leemos la palabra de Dios y porque anhelamos predicar como está escrito. Ahora se nos dice fariseos. Ya vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo está desenmascarando a los fariseos. Oiga, versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Oiga la mentalidad de estos hombres: ser los primeros, llamar la atención, andar ahí con ropas largas y bien vestiditos. No digo que hay que mal vestirnos, no. Pero ya Jesucristo se los va a decir de que qué bueno es que estén bonitos. Por fuera os miráis hermosos, decía Dios, nuestro Señor Jesucristo. El problema de los fariseos es que por dentro estaban llenos de pecado. Vamos a seguir leyendo. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos quieren ser el centro del culto. Sí, ellos pueden entrar pavoneándose para adentro y todos quieren que ir rabino, maestro, pastor, siervo.
y a todos le hagan la reverencia. Aman los primeros lugares. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos altivos ni soberbios. Versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Oiga, nuestro Señor Jesucristo está explicando quiénes eran los fariseos y los escribas. Y ellos amaban que le llamaran rabí. Ahora Jesucristo a su iglesia no quiere que le llamen rabí a sus líderes, a sus hermanos o a los que tengan más algún cargo. Dios no está buscando que nosotros seamos soberbios. No, el mayor de ustedes sirva a los demás. ¿Cómo estaba Juan el Bautista? Era el Elías que había de venir. ¿Y cómo estaba? Vestido de pieles de oveja, de camello. Predicaba en el desierto. No andaba buscando los primeros lugares, todo lo contrario. ¿Sí? No buscaba los primeros lugares. Llegaba a una iglesia y en lugar de sentarse hasta adelante, tal vez hay que sentarse hasta atrás. Parte de una cierta humildad. La humildad verdadera es amar al prójimo. La humildad verdadera es tener un verdadero amor. La humildad verdadera es querer hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos de lo malo. Va a oír usted. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En la iglesia de Cristo ya no hay escalones, ¿ya? Sí, están los apóstoles que él estipuló, incluyendo al apóstol Pablo, porque instrumento escogido le fue a este hombre inculcarlo y meterlo entre los apóstoles. Pero de ahí para adelante, el pastor nuestro es Jesucristo. El rabino nuestro es Jesucristo. Todos, aunque tenga cualquier título de pastor, evangelista o lo que usted se quiera llamar, usted es simplemente hermano, es miembro del cuerpo, es parte de un cuerpo, donde la cabeza, la única cabeza que necesita adoración y que merece toda la honra y la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. No son los hombres. Muchas personas van a una iglesia a que los rindan culto, pero nosotros tenemos que rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nosotros tenemos como referencia a nuestro Padre, que también lo dice el apóstol Pablo, ¿eh? Nuestros padres nos instruyeron como ellos quisieron. Entonces, pero cuando habla aquí de espiritualidad, nosotros no podemos decir, es que yo amo a mi pastor, es que mi padre espiritual es mi pastor. No, no llaméis a nadie Padre. Primero, Cristo es el todo en todos. Y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mire, sí, es que Dios dejó los 5 ministerios y que no sé qué, pero aquí él mismo está botando todo argumento. El que quiera ser mayor entre vosotros, que sirva a los demás. Y si es el mayor, el que está sirviendo, ¿dónde está su título? No hay títulos, no hay títulos. Si usted quiere agradar a Dios, sirva. No esté esperando que le pongan ahí diácono, ujier, evangelista, predicador. No sé qué título le gusta a usted. Pero aquí Dios no dice, mire, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Ha leído usted ese otro pasaje donde dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que la condenación es mayor? No es que sea un privilegio malo, no. Es que es necesario hablar como está escrito y vivir lo que estamos hablando. Estas son dos cosas que nos ponen a nosotros a poner las barbas en remojo. No podemos estar hablando ni lo que no está escrito, ni podemos no vivir lo que estamos hablando. Tenemos que vivir lo que estamos hablando. Por eso dice la recomendación, piénsenlo, no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que la condenación es mayor. Oiga lo que dice el 11. Si ustedes me pueden ayudar a compartir, se los voy a agradecer, porque tal vez sus contactos puedan ver este mensaje. Por favor, se los ruego. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Aquí está, miren. El que quiera ser mayor, sirva a los demás.
Entonces ahí, ahora confunden, es que ahí viene el siervo, pero es aquel que viene entacuchado, que no sé qué, que hermano, podría hablar con usted, ahorita no, permítame, que no sé qué, y llegar a él es una situación, no, es que el hermano está muy ocupado, no puede atenderlo, pero dice que le atienda a fulano o sutano, y después que sutano y mengano le lleve el recado y a ver qué le contesta a él después. Imagínese usted eso, no puede ser posible. Tanta arrogancia y tanta soberbia, hermanos. No puede ser posible. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí, acá es el gran problema. Ellos comienzan a enseñar mandamientos de hombres, entonces no están haciendo nada, ni ellos están entrando porque ellos quieren altivez, ellos quieren ser altivos, soberbios, vanagloriosos, que todos los llamen rabino. Eso es lo que ellos están enseñando. Por eso dice, ay de vosotros, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Por qué están cerrando el reino de los cielos ellos? Porque no están enseñando la verdad, no están enseñando lo que dice la Escritura. Entonces ellos cierran el reino de los cielos. Ni ellos están entrando, ni dejan entrar. Este es un gran problema. Oiga lo que dice el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué hacían estos ingratos? Miren, estos venían y le iban a sacar hasta los diezmos a las viudas. Eran viudas, hermanos. La Biblia dice, ¿qué es lo que pasó en Hechos 6, si no estoy mal? Donde comienzan y dice que ya un grupo de los que se habían convertido estaban ya murmurando de los apóstoles, porque dice que ellos habían descuidado a las viudas y a los huérfanos. Ya las estabas descuidando. ¿Por qué? Porque la iglesia creció así de la noche a la mañana. El primer discurso de Pedro fueron 3,000 y después no sé cuántos se agregaron más. Y total es que había bastante trabajo. Pero ¿qué dijeron ellos? No es justo que descuidemos las mesas para servir. Junten ustedes hombres, hermanos de buen testimonio, que tengan el Espíritu Santo para que ayuden a servir y cuiden a las viudas. Eso fue lo que hicieron en los Hechos. Pero oiga lo que pasó acá en el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Estos, en lugar de ir a dar su despensa, su comida a las viudas, porque ellos tenían la obligación de estar cuidando a las viudas, ellos a sacarle iban, devoraban. ¡Wow! Devoran. No, es que es viuda, nada, ¿qué me importa? Aquí todos parejos. ¿Se recuerdan que una vez a nuestro Señor Jesucristo hasta le cobraron impuesto? Imagínense ustedes. Es impresionante. Eso no se les escapaba nada, hermanos. Oiga, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Para ser un prosélito. Perdón, está entrando una llamada, ojalá no me llamen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque lo metían a su religión. Ellos no iban a predicar la salvación. Ellos querían adeptos para seguir teniendo más dinero. Es que entre más dinero, entre más miembros tenga una iglesia, más diezmos. Y eso lo comenzaron a ver ellos y comenzaron, no, vayan ustedes, traigan gente, inviten gente. Y eso es lo que pasa hoy en las iglesias. En las iglesias el pastor está, sí, traigan, vamos a hacer una cena, traiga a sus vecinos, traiga a sus familiares, traiga esto. Pero no están viendo el deseo de querer salvar las almas. Que están queriendo traer adeptos a su religión. ¿Para qué? Para que ellos puedan ganar más diezmos, más ofrendas. Este es el gran problema de los fariseos. Oiga lo que dice el 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada,
Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Él le interesaba toda la vida el dinero. Sí, no importaba si alguno juraba en falso por la iglesia en sí, por el templo, por el muro, por la iglesia o por el establecimiento, eso no importaba. Pero hay de aquellos que juraran por el oro, ya se convertían deudores. Entonces ellos toda la vida era signo de dólares, signos de dinero. 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Que santifica al oro. El templo santifica al oro. ¿Y qué era lo que ellos hacían? No, yo doy mi diezmo, eso es lo que hacen actualmente. Hoy dan su diezmo y su ofrenda y hacen lo que se les da la gana. Y hacen lo que se les da la gana. Y hacen lo que se les da la gana en el culto, en la iglesia. Entran como quieren, andan para arriba y para abajo, les da igual y no tienen reverencia. ¿Por qué razón no tienen reverencia? ¿Y por qué los líderes de ellos no los ponen en su lugar? ¿Por qué razón? Porque automáticamente acá es un interés económico. Estos que diezman y ofrendan y hacen grandes diezmos y grandes, compran y piensan ellos que pueden hacer lo que quieran dentro del templo. Como diezman, como ofrendan. El pastor se tiene que quedar callado. Ahí se suben ellos a hacer la manera como quieren. Miren, hoy están, y esta predicación no es una indirecta, es bien directa. Muchos están ahora utilizando y imitando al mundo. Sí, muchos están imitando al mundo. Están los músicos rockeros y ahora tenemos nosotros músicos rockeros dentro de la iglesia. Sí, hay muchos jóvenes o personas adultas y peludos dentro del culto, dentro de arriba del templo, en lugar donde ellos están ministrando, con pantalones rotos, con esto, con lo otro. Miren, nadie los está obligando a que toquen. Y el pastor, si fuera un verdadero pastor, de veras diría categóricamente que eso no es santidad, y eso es ser mal ejemplo, y eso es imitar al mundo, y imitar a todos los que quieren vivir en desobediencia. ¿Cómo es posible que se van a subir hoy predicadores o cantantes con gorra al púlpito? No es posible, hermanos. Miren, ni en la iglesia católica pasa eso. Cualquiera que pasa dentro de una iglesia, enfrente de una iglesia católica, lleva gorra o sombrero, pum, se los quita como reverencia. Miren, y no conocen a Dios. Y nosotros que decimos que conocemos a Dios, queremos saltar como conejos dentro de la iglesia. Eso es desagradable. Y ya lo vamos a ver, porque mire, orar o profetizar, le voy a contar qué es. Profetizar es ministrar, profetizar es hablar de Dios, ya sea de una o de otra manera, con palabras o sin palabras, arriba de un altar, o dedicar el tiempo. Es como yo, estoy acá compartiendo la palabra de Dios, ¿y qué les parecería si ando con gorra? ¿Sí? Lean primero de Corintios como primer punto. No se puede, hermanos. No es está bien que a un campo de fútbol vayamos porque la gorra se inventó para que nos cubriera del sol. Pero dentro de la iglesia, dígame usted por qué razón. Mire, si fuera un lugar de un campo o algo por el estilo, pues usted haga lo que se le dé la gana. Pero no quiera usted menospreciar el templo de Dios. No, primero, el templo somos nosotros. Primer lugar, pero si alguno, por reverencia, imagínense, el apóstol Pablo tuvo que poner un día orden y dijo, mira, nosotros podemos comer de todo lo que haya, dijo, todo lo que haya podemos comer porque está siendo santificado por nuestro Señor. Pero si a tu hermano le es ocasión de caer porque tú comes carne, deja de comer carne por amor a tu hermano. Entonces, si nosotros ya estamos viendo que esto primero no es de santidad, el usar gorra cuando se predica o se profetiza, eso no es de Dios. Eso no es de Dios y está categóricamente establecido en la palabra de Dios en 1 Corintios 11. No es de Dios. Juzguemos nosotros si el apóstol Pablo ahí dice que andaba con gorra o algo por el estilo. No, juzguemos nosotros, y eso que ellos vivían en desiertos. Sí, juzguemos si es voluntad de Dios. Entonces,
Oiga lo que dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Mire, todo era el dinero. Jesucristo les dijo que si juraban por el oro, eran deudores, y no les importaba pisotear el templo. Ahora habla del altar. ¿Quién es un fariseo? Aquel que invalida los mandamientos del Señor. No, pero yo no creo que sea esto. Dios conoce mi corazón. Pues, si usted quiere llegar al desenlace final, que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, usted sabrá. Todos tenemos que dar cuenta, todos vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo. Pero ya vamos a leer unos pasajes que son muy importantes. Bueno, sigo para no detenerme. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? El altar. Pues el que jura por el altar, jura por él, por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Al final nosotros deberíamos de entender algo. Si nosotros vamos a un culto, o vamos a hablar de Dios, o vamos a hacer algo en el nombre de Dios estipulado, tenemos que presentarnos. No como fariseos, que ellos amaban el ser blancos por fuera. No, pero sí una santidad. Eso no tiene nada que ver con fariseísmo o con legalismo. ¿Sí? Nosotros ya no podemos vivir como el mundo vive. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne. No podemos. Oiga lo que dice el 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Todo tenía que ver con el dinero. Todo tenía que ver. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. Sí, ellos diezmaban y ofrendaban. Es por eso que pensaban que podían saltar como conejos dentro de la iglesia. Y no les importaba el altar, no les importaba. Pero en el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Otra cualidad de ellos era, primero, que hacían grandes diezmos y grandes limosnas y pensaban que estaban exonerados. Otra era vestir sepulcros, no importando golpeando a sus hermanos. Sí, entonces por dentro tenían odio, envidia. Mire, por eso la iglesia está normada de diferente manera. Usted lee Gálatas y va a ver los deseos de la carne y cuáles son las manifestaciones de la carne: ira, enojo, contienda. Y eso era lo que tenían los fariseos. Eso era lo que tenían. Pero ellos solo limpiaban y se ponían todos pulcros y con las manos levantadas y hacían largas oraciones. Pero saqueaban a las viudas, pero no amaban al prójimo y juraban por el oro y por las ofrendas, más les interesaba el dinero. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Dios le dejó, está bien que ustedes estén así pulcros, pero limpien primero. Miren, no les está diciendo que no se vistan bien o que no sean limpios. Oiga lo que dice. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ellos tienen que entender eso, hermanos. Sí, tenemos que entender que no es tanto solo vestirnos bien, también tenemos que tener amor al prójimo, también tenemos que ayudar a la viuda, también tenemos que ayudar al desamparado, al huérfano.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Quién es un fariseo? El que está lleno de hipocresía. ¿Hipocresía de qué? ¿Sí? De que le dice a todos, Dios les bendiga. Está viendo muchas veces tal vez que alguien no anda bien, pero por ser un fariseo no quiere decir a alguien lo que está haciendo mal. Nosotros no tenemos que tener hipocresía. Oiga lo que dice, hipocresía e iniquidad. Nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente un fariseo no va a querer hacer la voluntad de Dios. Un fariseo verdaderamente solo dice, pero no hace. Un fariseo quiere llamar la atención, pero no quiere vivir como está escrito. Vamos a leer rápidamente en Marcos, aquí adelantito, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo... Ahorita, hermanos. Vamos a leer, miren, no sé si nos da tiempo todavía, nos quedan un par de minutos. Vamos a leer desde el 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oigan lo que se ponían a pensar, primero en que ayunaban más que los demás, que diezmaban de todo, que gracias por no ser así, que gracias por no ser allá, y ahora que si no se lavaban las manos los discípulos de Jesús, que había problema. Pero es porque no estaba escrito eso en la Biblia. Entonces ahora confunden, es que sos un fariseo porque te gusta señalar el pecado de otros. No es que se esté siendo fariseo por señalar. Al final lo que estamos tratando, la manera de hacer, es honrar y glorificar el nombre de Dios como está escrito. No es que queremos ser más. Fariseos tal vez nos volvemos como quien dice, gracias porque no soy igual que aquel. Gracias porque yo sí diezmo. Gracias porque yo sí ayuno. Ese es ser un fariseo. Pero Jesucristo, oiga cómo les dice, porque aquí dice, se juntaron a Jesús los fariseos. Es Jesús el que está explicando. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones, voy a leer el 2, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Y quiénes los condenaban? Los fariseos y los judíos. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Ya se las habían lavado, pero en eso habían tocado algo. Otra vez a lavarse las manos. Pero en eso, y sabes, ya me las lavé. Y así pasaban tal vez todo saber cuánto tiempo, porque no podemos decir, pero dice que se lavaban muchas veces las manos para comer, y si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Pero mire lo que dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, no dice a la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es un fariseo? El que quiere poner reglas que no sean escritas, y el que hable de lo que está escrito no es un fariseo. Sí, ya vamos a darnos cuenta que Pedro le comienza a decir a las hermanas que es necesario que se vistan con pudor, con vestidos, no con vestidos costosos, no con oro, no con perlas. O sea, les está poniendo a la iglesia un orden. Eso tenemos que darnos cuenta. Ahora nosotros sí podemos hablar de lo que el apóstol Pedro dijo. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro no es un fariseo. Es columna y baluarte de la iglesia. El apóstol Pablo es columna y baluarte de la iglesia. Ellos son los que estipularon lo que el Espíritu Santo quiso para la iglesia. Ellos no son fariseos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. No son fariseos.
A la iglesia le van a poner órdenes. Ahorita no lo vamos a entrar ahí porque estamos acá, pero solo estamos acercándonos al objetivo. ¿Quién es un fariseo? El que pone tradiciones de hombres. Si el usar gorra es una tradición o el cubrirse la cabeza es una tradición de hombres, yo soy un fariseo. Pero si la Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 11 desde el 1 al 16, yo no soy un fariseo porque la Biblia lo dice. Porque es vergonzoso que una mujer no se cubra la cabeza. La Biblia lo dice. Pero sacan el versículo 15. Pero dice que en lugar de velo les da el cabello. Sí, para que no tengan el velo todo el día. Pero si una mujer ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Porque si no lo hace, afrenta su cabeza. Está en desobediencia. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es que ellas son ustedes fariseos. Es que ellas son legalistas. No lo digo yo. Lo dice lo que está escrito. Y en eso tenemos que entender que si está escrito, no son mandamientos míos. Yo no hice la Biblia. Si se quieren enojar conmigo, enójense, ¿verdad? Pero yo no hice la Biblia. Yo solo quiero vivir como aquí está escrito. Y quiero predicar como está escrito. Va a ver por qué razón. Ya lo vamos a leer ahí en Juan y en Mateo también. El tiempo ya no nos va a dar, hermanos. Pero oiga lo que dice el versículo 3, porque los fariseos, estoy leyendo Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, tradición de ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas. No era solo lavarse las manos, tenían otras montonón de cosas que no estaban en la Biblia. Eran tradición de los viejitos, de los ancianos, de los antepasados. Y así se fueron pasando la bolita hasta que llegaron a los fariseos. Entonces para ellos era más importante lo que decía el anciano o el abuelo que lo que estaba escrito. Y Jesucristo se lo recrimina. Oiga, versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Sí, las camas, los jarros, todo eso, los lechos, todo eso los usaron ellos para imponer cargas pesadas a los hombres. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ahí estaban otra vez juntos los escribas y fariseos, y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga, querían, es como los nuevos judíos que cuando la iglesia comenzó querían circuncidar a los gentiles, y eso no era lo que el Espíritu Santo estaba hablando, porque Dios iba a traer a judíos y a gentiles, y de los dos hizo un pueblo. Pero ahorita estamos en la era de los gentiles. La iglesia moderna quiere ahora judaizar a los evangélicos o a los cristianos para que estén hablando Shalom, Yahweh, Yeshua, y que ya todo se vuelva hebreo. Hermanos, nosotros no somos israelitas, y aún así fuera, la palabra de Dios dice que no todos los que son de Israel, por ser israelitas, no todos son israelitas, dice. Ni todos los que hayan nacido ahí van a entrar al reino de los cielos. Lea Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, 12, 13 y 14. Pablo le da una amplia lección que por causa de nosotros ellos están endurecidos. Sí, porque nosotros creemos en Cristo. Ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos están tratando la manera de que las personas se judaicen. Sí, y eso es un error también. Ahorita no voy a hablar de ello. Pero oiga, le preguntaron, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le dijeron: es que no están guardando la ley de Moisés. Ahí hubiera sido otra cosa. Pero les estaban diciendo por qué no andaban. Ahora la gente se aferra a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo, él les dijo, ¿quién él? Nuestro Señor Jesucristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Oigan, aquellos supuestamente que llegaron ahí donde el Señor. Sí, si tú eres un maestro de Israel, ¿por qué no obligas a tus discípulos a que se laven las manos? Y otras muchas cosas más que querían ellos implementar como mandamientos de Dios. Y ya se va a dar cuenta usted que en esto que vamos a leer está lo difícil. ¿Quién es un fariseo? Un fariseo es aquel... Mire, lo voy a leer mejor. Alguien que invalida la palabra de Dios. Sí, es que dice la Biblia que no hay que orar y el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, con gorra o todo. No, fariseo. Dios mira el corazón. Invalidan la palabra de Dios porque fue Pablo el que habló ahí. Es Pedro el que está hablando respecto a la vestimenta de la mujer. Es Pablo el que está dando directrices y ordenanzas para que el templo y el culto de Dios se lleve a cabo. Que hablen todos en lenguas, no dijo Pablo, que hable uno o dos, si mucho tres, dijo, y los demás callen, y que se haga en orden, y que profetice uno, y los demás callen y juzguen. Son momentos para que la iglesia entienda que hay un orden divino. Pero la iglesia tiene un orden divino, no un orden mosaico. Sí, es que nosotros ya vivimos bajo la gracia. Ok, ya vamos a hablar de ello. Pero una cosa es la gracia y otra cosa es el libertinaje. Oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién es un fariseo? Aquel que su corazón está lejos de Dios. Solo de boca. Sí, amamos a Dios, hay que leer la Biblia. Inculquémosle a nuestros jóvenes leer la Biblia. Se llenan la boca diciendo que hay que leer la Biblia y no la quieren respetar. ¿Para qué manda usted a decirle a la gente que lea la Biblia si usted no la quiere respetar? Que nosotros tengamos, mire, y eso que no estamos juzgando la manera de vivir de alguien. Estamos solo hablando que lo que se hace dentro de una iglesia o congregación. No estamos metiéndonos en la vida privada de alguien. Si alguien quiere fornicar, ¿será su debilidad o será su falta de respeto o temor de Dios? Si alguien quiere hacer o vivir mundanamente, es su problema. Pero estamos hablando que dentro de la iglesia se respeten los parámetros que nuestro Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles, dejaron bien claros. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, ¿qué dice? Como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Quién es un fariseo? Aquel que enseña mandamientos de hombres y no lo que está escrito. Aquel que invalida lo que está escrito por enseñar lo que él cree. No, yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que es pecado. No han entendido que el orar o profetizar con la cabeza cubierta afrentan su cabeza. No han entendido que en el altar se debe de tener un temor reverente. Por lógica, muchas personas confunden también y piensan que solo en la iglesia se tienen que portar santamente. No, ahí es otro problema que lo vamos a explicar también. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Yo acá vivo solo. Me siento triste cuando mi corazón se comienza a desviar. Me siento triste cuando mi carne me exige placeres. Me siento triste. Y por ratos Dios viene y me sostiene y me ayuda a no pecar contra Él. Pero sí me siento triste si fallo. El apóstol Pablo dice que lo que quisiera hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta batalla va a estar hasta el día que Dios no, se me fue la palabra. Hasta que Dios nos revista. Esto mortal será inmortal hasta que Dios nos transforme en un abrir y cerrar de ojos.
dejaremos la carne por un lado, pero hasta el día de hoy, o hasta el día que pase eso, vamos a tener aflicciones, vamos a tener ayos en nuestra carne. El apóstol Pablo así decía, que le había rogado al Señor que le quitara esos aguijones. Vamos a tener aguijones. Entonces no estamos juzgando la vida de alguien en su privacidad. Estamos explicando de qué manera categóricamente se tiene que obedecer lo que está escrito, máxime a los que ya están en un púlpito. ¿Sí? Si usted no quiere tocar, no toque. Si usted quiere mantenerse con gorra, pues siéntese ahí, lo vamos a tener como gentil o publicano. Pero que usted se suba al púlpito a tocar con la cabeza cubierta, o usted se quiera hacer en vivos con la gorra, no, eso. Y miren, y es lo peor del caso, que ahora sí, como quien dice, por el capricho que tienen, no se la van a quitar. Pero ojalá este mensaje no es para contender, este mensaje es para que entendamos la voluntad de Dios. Si usted va a subirse al altar, pero si anda en fornicación, no se suba, hombre. Mire, hay un pasaje cuando habla de la Santa Cena, y dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados con el mundo. Entonces nosotros tenemos que entender la verdadera voluntad de Dios. Si usted va a tener la Santa Cena, lo mismo es que usted entre a una iglesia y usted va a participar porque hoy le vamos a dar el tiempo a la hermana fulana de tal. Se sube. Pero ella es iracunda, ella odia, o ella anda en fornicación o en adulterio, o ella anda en borracheras o qué sé yo. Pero como le dieron el tiempo, ella no es culpable. Ella se sube al púlpito y hace un despapay. No, hermanos, tengamos temor. No podemos usar el templo de Dios, mucho menos el altar, y pensar, bueno, Dios conoce mi corazón. Más con razón. Si a mí me dan el privilegio de poder predicar en un lugar, pero yo a conciencia estoy mal, pues voy a decir que va a ser en otra ocasión. Mil disculpas. ¿Sí? Hay que hacernos un autoexamen. Sigo leyendo y con esto termino. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál era el problema de los fariseos y los escribas? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Quién es un fariseo? Aquel que no le importa lo que está escrito y él quiere guardar su creencia o su forma de pensar. No, yo creo que eso no es malo. Pero mira, lee 1 Corintios 11. Sí, aún ya lo leí, pero no es malo. Sí, no. Yo aquí lo hago porque a mí se me da la gana. Fíjese que salió una persona, un apóstol o no sé qué, un profeta, predicando ahí con gorra, y yo le puse ahí: ten respeto el lugar donde estás, o sé ejemplo de lo que estás haciendo. Ahí lo que estás haciendo, se lo escribí, que lo que estaba haciendo era administrar un espíritu de libertinaje. Una cosa es gracia y otra cosa es mundanidad. Como quien dice: yo aquí vengo, ¿y qué? Sí, si lo hace un famoso, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pues él dará sus cuentas. Nosotros no, que hay que imitar lo malo, imitemos lo bueno. Pero total es que le puse, y ¿sabe qué me contestó? Me dijo: yo uso la gorra porque anoche dormí mal y el pelo no se me doma como a mí me gusta, y yo me gusta estar implacable. Mire, yo estoy a punto de perder mis dientes y no ando buscando placas para ponerme. Por lógica, si me puedo componer más adelante los dientes, lo voy a hacer. Pero no es que, sí, es que tengo que lucir, y así lo dijo este profeta, es que tengo que lucir impecablemente, estéticamente, porque yo soy un ejemplo de Dios. Yo soy un ministro del Señor. Pero quítate la gorra. No, es que no me la voy a quitar. Y me bloquearon más que todo. Sí, me bloquearon. Y se puso a decir un montón de cosas, como en primer lugar, que la abusaba porque estaba peludo. Es que estoy peludo.
Bueno, ¿tú por qué no se va a cortar el pelo? Y es que la uso porque estéticamente no me queda bien el pelo ahorita, por eso la estoy usando. Pero y y al final siguió con su gorra. Siento que esta es una doctrina que ha entrado falsa, la cual invalidamos lo que está escrito. Oiga lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque dejando, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Dejaban el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Para los fariseos era más importante lo que los hombres dicen y no lo que está escrito. Entonces han confundido. Es que son fariseos y legalistas porque andan diciendo que por qué no se lavan las manos. Ah, porque esas eran tradiciones de hombres. Ellos sí eran fariseos. Pero os aferráis a vuestras tradiciones y invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el gran problema? Porque dejando el mandamiento, ¿cuál era el gran problema de ellos? Dejaban el mandamiento de Dios. No tenían amor para las almas, dejaban el mandamiento de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuáles eran las tradiciones que habla nuestro Señor Jesucristo? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El versículo 9 es clave. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hacían un lado lo que estaba escrito. ¿Quién es un fariseo? Aquel que no respeta lo que está escrito. El Nuevo Testamento son directrices, fue una escritura que dejaron para nosotros los gentiles, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo como está escrito. Sí, no por obras para que nadie se gloríe, pero la santidad conviene a su casa. La santidad es algo que Él mismo está produciendo en nosotros, el querer como hacer por su buena voluntad. Pero oiga lo que dice el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Oiga lo que les dijo Moisés en su ley. Y ellos no aceptaban ni la ley. Mucho menos ahora las personas invalidan el Nuevo Testamento. Los judíos actuales no aceptan el Nuevo Testamento. No aceptan a Cristo, no aceptan el Nuevo Testamento. No aceptan a los apóstoles como apóstoles. Ellos no lo aceptan. Y oigan, ni aceptaban la ley de Moisés. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, la ofrenda, siempre el dinero. Pero vosotros decís, basta que diga el hombre o al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Cómo invalidaban ellos o cómo enseñaban? Le enseñaban a las viudas a dar diezmos. Le enseñaban a las viudas y a los desamparados a pagar tributo. Les enseñaban a los huérfanos a pagar. Todos van a pagar. ¿Y qué les enseñaban a aquellos que querían ayudar a sus padres? No, es corbán. Esto es para el Señor. Sí, pero es que es mis padres, no importa. Lo primero es el Señor. Invalidaban el mandamiento que era honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos no aceptaban lo que estaba escrito. ¿Quién es un fariseo? Aquel que enseña o vive en contra de lo que está escrito. Si usted ama lo que está escrito, no es un fariseo. Si usted vive lo que está escrito, usted no es un fariseo. Si usted anhela cambiar su corazón, no es un fariseo, ni es legalista. Sí, es que ya son legalistas, que ahora aquí, ahora allá, solo poniendo, en lugar de ayudar a los jóvenes, en lugar de ayudarlos, solo les ponen. Mire, voy a terminar con esto. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Invalidaron. Por tradiciones invalidaron los mandamientos de Dios. Ya me pasé del tiempo, hermanos. Solo voy a leer algo que es muy importante para poder continuar mañana. Eclesiastés, versículo 11. Oiga lo que dice. Alégrate, joven. Ser un fariseo
es alguien que invalida la palabra de Dios. Ser una persona que ama a Dios y ama lo que está escrito y ama las almas, va a hablar como está escrito. Sí, es que no le ayudan a los jóvenes con esos comentarios. ¿Cuáles comentarios? Que busquen a Dios como está escrito, que honren a Dios como está escrito, que busquen a Dios como está escrito. Eso no es ser un fariseo uno. Oiga lo que dice: alégrate, joven, en tu juventud. Eso es lo que deberíamos nosotros de predicarle a los jóvenes, a los niños y a todo el mundo. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Sí, ¿quieres ser mundano? Sé mundano. Pero mira, en el púlpito tienes que aprender a respetar. Sí, ¿no quieres respetar? Sentate ahí y escuchás. Sí, te vamos a tener como gentil o publicano. El día que quieras cambiar, vos solito vas a entender. Pero si no quieres cambiar, haz lo que se te venga en gana. Pero un verdadero pastor debería de controlar eso. Un verdadero padre debería... Mire, ¿se recuerdan que saqué una enseñanza, 6 predicaciones, instruye al niño en su camino? Pero como que a muchos les vale guango. No solo las prédicas, sino lo que está escrito. Anda en la vista y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora quieren decir, no, usted es un fariseo porque en lugar de ayudar a los jóvenes, les está diciendo que no hagan eso. No, que no se fijen en la gorra, que no se fijen esto, que déjenlos que ellos hagan lo que se les da la gana, porque hoy en día ellos a puras penas quieren acercarse. Bueno, pero la Biblia la tenemos que enseñar como está escrita. No podemos, hermanos, decirle a un joven, no, vos viví como vos querrás, al final sos joven y tenés derecho. Ya cuando seas viejo, ahí sí portate bien. No, el alma que pecare, esa morirá. No dice la edad que uno tenga. Y anda en la vista de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si nosotros somos de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios como está escrito. Si el joven no quiere apartarse del mal, si no quiere quitar la ira, el enojo de su carne, si quiere vivir como mundano, pues haya su problema. Pero nosotros como atalayas ya lo hemos dicho y ahora lo repetimos. Va a ser una serie de muchas predicaciones. Si ustedes me quieren acompañar con la ayuda de Dios el día de mañana, vamos a seguir otro poco y después hasta el martes o lunes, no sé. Pero sí es muy importante, hermanos, que entendamos, ser un fariseo es aquel que invalida los mandamientos del Señor por sus creencias, por lo que siente su corazón, por lo que yo pienso. Eso es un fariseo. Pero alguien que quiera amar la palabra de Dios, alguien que quiera instruir a los jóvenes, a los niños o a los ancianos, como está escrito, no es un fariseo. Y ya para adelantarles pueden ir leyendo 2 de Timoteo 2:9, también pueden ir leyendo 1 de Pedro 3:1 en adelante, y se va a dar cuenta que Pedro y Pablo están normando a la iglesia cómo se deben de vestir las hermanas, cómo se deben de vestir todos, y al hombre lo único que se le priva es que no se cubra la cabeza cuando ora o profetiza. Por lógica, en aquel entonces no habían tacuchas ni corbatas. Alguien si quiere usarlas, pues qué bueno. Si tiene los recursos, mucho que mejor. Si quiere ser más serio en lo que está haciendo, está bien. Pero no vamos a juzgar porque la Biblia no dice, sí, el que no traiga tacuche no agrada a Dios. Sí, el que no use corbata. No está diciendo eso. ¿Ya? Pero si alguno lo quisiera hacer, pues está en libertad de hacerlo. No vamos a juzgar eso. Pero si alguno se sube con gorra y todavía con letreros ahí, no, hermanos, aunque diga Jesús, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Si alguno se sube con pantalones rotos al púlpito a cantar coritos, es una falta de respeto. Si alguna mujer se sube con pantalones a un templo, a un púlpito, y todavía encima de eso, bien marcado sus partes, es una falta de respeto. Sí. Es una falta de respeto. Tenemos que tener santidad en nuestro corazón. Tenemos que reflejar las cosas como son. ¿Sí? Ya basta.
Ya basta de que el mundo y el diablo sí pueda decir lo que él quiera. Sí, cuando alguien quiere decir la verdad, legalista. Cuando alguien quiere decir la verdad, fariseo. Pero si alguien nos enseña bíblicamente, nosotros podemos retractarnos. Si es bíblicamente lo que se está hablando, podemos retractarnos, podemos vivir como está escrito. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Me pasé ya mucho tiempo. Mañana, ahorita yo tengo las 8:32. Una hora, sí, comencé a las 7:20. Mañana, con la ayuda de Dios, 7:20 también, hermanos. Si usted quisiera acompañarme, quisiera compartir estas reflexiones. Esto es muy importante, porque ahora se nos quiere tildar mire, la Biblia dice que los borrachos, sí, no le diga borracho, ya es fariseo, déjelo, ore por él. No, pues, que sepan que los homosexuales, no, que ya ahora se está metiendo con ellos, que déjelos, ore por ellos. No, la Biblia lo enseña categóricamente. También enseña que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, adúltero, idólatra, mentiroso y un montón de cosas más, con el tal ni aún comáis. Así lo enseña. ¿Somos fariseos? ¿O es Pablo fariseo porque está enseñando eso? No. Al contrario, los apóstoles siempre confirmaron que defendiéramos la fe que nos había sido dado, que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido dada. Sí, nunca fue el anhelo de hacer a un lado los mandamientos de Dios. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué hacían los fariseos? Invalidaban la palabra de Dios. Los fariseos nunca enseñaron la verdad. Ellos ponían cargas sobre los hombros de los hombres, pero la palabra de Dios no es carga. Es una delicia para aquel que la lee, para aquel que la ama, para aquel que la anhela. Es más, Jesucristo lo dijo de esta manera: si amáis mis mandamientos, mi Padre os amará. Amar es, mire, tratarlo bien, vivirlo, anhelar que eso se vuelva en nosotros vida. ¿Sí? Que Dios bendiga nuestras vidas. Vuelvo a repetir, mañana con la ayuda de Dios seguiremos con el tema fariseos o mundanos. ¿Sí? Gracia o libertinaje. Ya vamos a ir tocando los pasajes de gracia. Hoy solo nos dedicamos a tocar los pasajes de los fariseos. Pero nuestro Señor Jesucristo en capítulo 23 de Mateo habla ampliamente quién es un fariseo. Y acá en Marcos capítulo 7 comienza a explicar que las personas, decía, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los ancianos. Eso hacían los fariseos. Cuando alguien se aferra a lo que él cree, a lo que él piensa, y no a lo que está escrito, se está convirtiendo en un fariseo. Pero si alguien defiende lo que está escrito y quiere enseñar lo que está escrito, no es un fariseo. Porque si no, no se hubiera hecho o no se hubiera puesto el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se hubiera hablado de eso. Ya hubieran dejado solo que viviéramos mosaicamente, ¿verdad? Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Me da tanto gusto dirigirme a ustedes. Que Dios los bendiga. Espero en Dios que luchemos. Luchemos todos, hermanos. Luchemos por agradar a nuestro Dios. Leamos lo que está escrito. Anhelemos poner por obra lo que está escrito, que es más importante todavía. Pero hay que comenzar con algo. Y es no invalidar los mandamientos. Fíjese que mañana tenemos Mateo, y vamos a seguir acá en los evangelios un poquito, pero tenemos muchos pasajes para poder explicar lo que Dios quiere: santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, que yo puedo vestirme como yo quiera. Bueno, usted quiere ser un mal ejemplo, hágalo. ¿Vean? Saludos para todos. Vuelvo a repetir, me gustaría poner ahí saludos y todo, pero mañana los espero. De veras, luchemos por escuchar la verdad tal como está escrita, porque aquí no estoy saliendo de mi propio pensamiento el hablarles, les estoy leyendo lo que está escrito. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
¿Por qué razón? Porque ellos tenían que honrar a sus padres, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o madre, o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta. Esto era lo que hacían, invalidaban la palabra de Dios. Tengamos cuidado, no invalide lo que está escrito. Si usted no lo puede vivir, no quiere decir que no lo enseñe. Usted va a tener una responsabilidad muy grande por decir y no hacer. Pero peor es que usted sirva de piedra de tropiezo enseñando cosas de hombres, enseñando lo que no está escrito, invalidando lo que está escrito. Eso es peor. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Mañana los espero, 1 hora menos, ¿sí? No sé qué horas tienen ustedes, nos están viendo desde Chile, acá en Estados Unidos, en Perú, en Guatemala, no sé de dónde más nos están viendo, pero acá ahorita mi horario es 8:38, haga de cuenta que 1 hora menos, 1 hora y media menos. Mañana los invito, los espero. Saludos y bendiciones. Si me pueden ayudar a compartir, háganlo. Por favor, que Dios les bendiga.